Auspician Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, 80 años, respuesta siempre. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Aseguradora del hincha argentino. Aquí Mesa de Campeones, actividad nacional en La Plata con las pick-up, actividad del orden internacional en el Húngaro Ring, última fecha antes del receso impuesto por el verano en la Fórmula 1. No fue lo esperado por Colapinto, ya se veía venir que iba a ser un fin de semana complejo, considerando las características de Hungría y considerando también la escalada de rendimiento de Audi, que ya se venía insinuando, y también de Aston Martin, que han ubicado a Alpine no ya ni en el quinto ni en el sexto lugar, está ahí peleando la posición 7 entre los equipos, situación que deberían revertir de forma inmediata si es que pretenden pelear para estar entre los 5 mejores equipos en términos de Copa de Constructores, ¿no? Que han perdido de acuerdo a los puntos obtenidos por RB el fin de semana Racing Bull. Bueno, estamos junto con Pablo Culela, con Andrés Galazo, relator de Campeones, Mariano Riviere, que caminó fuerte los boxes, y atención porque nos acercamos a un fin de semana seguramente con muchas emociones, cambiante, distinto, definitivamente distinto del TC, porque se corre en Vigicum, en el muy buen circuito de San Juan, la carrera más extensa de los últimos tiempos. 66 vueltas, ¿no, Andy? Sí, señor. ¿Cómo va, Jorge? ¿Bien? Bien. Pablo lo venía manejando hace rato ya, que van a ser tantas. Mirá que puede haber un poquito más. Mirá que 66. Ahí se dio la cifra definitiva con el comunicado de los otros días. Y vaya cómo se estarán pelando las pestañas los técnicos, los pilotos, para hacer el cálculo justo cómo será el ingreso para lo que por necesidad será la carga de combustible, ¿no? Serán 2 horas de carrera, más o menos, y más del doble de lo habitual. Sí, porque el año pasado recordamos que fueron 50, son 16 más, que es un montón, ¿no? Son un montón de vueltas en un circuito donde además la vuelta es en el cronómetro bastante alta. Y esto que dice Andrés de la precisión que deberán tener para el cálculo de consumo los ingenieros, la parte técnica de cada uno de los equipos, que es tan así que recién un ingeniero me decía, ¿sabés hasta dónde encontramos diferencias a veces? Que cambian los conitos de lugar donde vos tenés que poner el auto a 60 en el ingreso o en la salida de un año a otro. Así que hasta el sábado a la noche el cálculo perfecto no lo vamos a tener nunca. Y entre medio de ello, Mariano, está este cambio en algunos retoques reglamentarios que llegarán en una carrera difícil para sacar conclusiones. Y digo esto porque no hay entrenamientos donde se vaya parecido al resto, cada uno probará con más combustible, menos combustible, dependiendo de la estrategia que tiene. No hay clasificación también, difícil establecer un parámetro de rendimiento con mucho cambio que tendrá el TC el fin de semana, ¿no? ¿Cómo te va, Jorge Luis? Buenas noches para todos. La mayoría de las marcas con alguna variante reglamentaria. Luego lo escucharemos a muchos protagonistas. Ninguno quedó contento, te digo. Todos esperaban alguna cosita más. Y por otro lado, esta carrera especial y después queda una sola para cerrar la etapa regular. Paraná, donde tal vez ahí realmente se vea el funcionamiento de cada marca con
las variantes reglamentarias. Ya volvemos sobre el turismo carretera porque tenemos un montón de información y análisis para compartir con ustedes, pero profundizamos el tema Colapinto. ¿Fue acaso en esta temporada, junto con Montecarlo, de las carreras más difíciles para él? Ya el día viernes hubo un despiste en el entrenamiento 2, había cedido su auto en el entrenamiento 1, apolaron esta necesidad que tiene cada uno de los pilotos 2 veces al año, se daba vueltas, invertía el auto en la última curva y no eran tanto los daños en la parte trasera, en el alerón, pero sí le quitaba a Franco media hora de un valioso recorrido. En realidad, de 2 horas que había disponible el día viernes, pudo usar media hora nomás y era el comienzo del neumático blando, ¿no? Claro, y en la comparación que uno venía estableciendo con Gasly, Jorge, fíjate que a la hora de clasificar, Gasly tenía 3 horas sobre el auto, los 3 entrenamientos, y Franco 1 hora y media, un entrenamiento y medio, ¿no? Por las distintas circunstancias, lo de ceder a Aaron y después ese despiste. Y por eso me parece que el entrenamiento del sábado era interesante porque estaba cerca de su compañero, porque lo pudo aprovechar muy bien y estuvieron parejos en clasificación luego. Perdió en la primera parte de la vuelta de clasificación, se lo adjudicó a esto de no terminar de entender el auto, recuperó en el segundo y tercer parcial, Franco siempre comparándose con Gasly, pero no lo suficiente para quedar delante del francés. Y largaron en posición 12 y 13. Hubo un buen movimiento inicial, Andy, de Colapinto, se pone detrás de Gasly y allí avanzan hacia la difícil curva número 1, pero vendrían dificultades después en la curva número 4 cuando se le descalza un poco el auto, lo pierde, hasta él tiene dudas si no tiene algún toque de atrás, pero es superado ahí por 2 colegas, ¿no? Claro, y confiábamos en las muy buenas partidas que ya ha realizado Franco Colapinto desde las épocas de Williams, ¿eh? Sí. Ya se había destacado en más de un buen lanzamiento. Teníamos esperanza allí en que subiera algún peldaño lo hecho en clasificación. Y nombraba Jorge Montecarlo y Húngaro Ring, los 2 circuitos más lentos, ¿no? Exacto. Ahí están las imágenes de la largada, justamente con la cámara on board de Franco, donde vemos que persigue a Gasly, ¿no? No pudo evolucionar en posiciones, pero por lo menos tampoco había perdido hasta que sucede esto que describía Jorge en la curva número 4, ¿no? Venían con Hülkenberg peleando, venía peleando con Ocon, que finalmente lo pasa a Franco y lo pasa a Bortoleto. Ese es el momento. Ahí se corre el auto y van a ver por la izquierda. Ocon y el Audi de Bortoleto. Son los 2 puestos que pierde. Con Exacto. Ocon tal vez puede haber algún mínimo roce, Jorge. Quizás él dice que siente como que algo le pasó después, estas eran las primeras declaraciones de Franco terminada la carrera, ¿no? Aprovecha por el retraso de George Russell en el comienzo, por lo que largando 13, él queda en posición 15, avanza una posición por lo de Russell, lo que les decía, queda 14, pero desde ahí en adelante el ritmo no ayudó nada y hay una estrategia errada de Alpine que cuando lo manda a cambiar los neumáticos en la primera parada, la mayoría fueron por 2 detenciones, no hacen bien los cálculos. Algo sucede, lo concreto es cuando lo devuelven a la pista, y esto es muy fácil de establecer anticipadamente. Puede haber algún error del equipo y que se tarde más tiempo de lo habitual, pero se sabe que se está en el rango, se hizo un nuevo récord, 1.94, supongamos 2 segundos 8, más o menos en eso tenés que estar, y cuando vuelve Colapinto se encuentra Mariano Pablo con mucho tránsito, atrás de Stroll, atrás de Alonso, una carrera a partir de ahí muy muy complicada. Claro, ¿sí? Una estrategia totalmente pareciera errada y además el mismo Franco Colapinto era bien claro, y ayer lo comentaba Pablo, lo detallaban ustedes también en el streaming, de las sensaciones, lo que iban dialogando con el ingeniero él. Sí, le dijo algo así como, me están cargando. Porque claro, cuando sale a pista se encuentra con que queda atrás de un montón de autos lentos que aunque vos tengas mejor ritmo, en un circuito como el de Hungría no los podés superar. Y quedó trabado atrás de Albon, que los Williams eran súper lentos el fin de semana, atrás de Ocon, atrás de los 2 Aston Martin. Empezó otra carrera para él, ya de por sí complicada, porque venía manifestando que tenía un auto ingobernable, con ida de trompa, de cola, con poca tracción. Pero si encima también erras en la estrategia, hoy decíamos a la mañana, casi que un déjà vu del 2025, ¿no? Donde no salía nada, donde el auto era malo. Las paradas eran malas, porque ayer fueron mucho más rápidos en las 2 paradas de Gasly que con las 2 de Colapinto. Donde en la estrategia también cometés errores, y bueno, fue como decías vos, Jorge, de las 2 o 3 peores carreras del año seguro, con la de Japón también, te agrego a la de Mónaco, donde no fue Japón bueno fue lo de Suzuka.
Ahora, también es cierto que acá se traza la línea de mitad de año y si analizás todo, yo creo que es un balance positivo también lo que viene siendo el 2026. Sí, ha sumado puntos en la mitad de las carreras que se corrieron. De las 11 lleva puntos en 6. En 6, poquito más de la mitad. Pero el panorama futuro es complejo a partir de la escalada de rendimiento que ya venimos evidenciando en las últimas 3, 4 carreras de Racing Bull, que volvió a poner sus 2 autos en zona de puntos. La mejora de rendimiento de Audi. Audi está funcionando cada vez mejor y lo importante para el equipo nuevo, lo que era antes Sauber, es que han encontrado fiabilidad, que los autos ahora no paran. Entonces, antes estabas esperando que alguno de los dos se parara, abandonara. Ahora no es el caso y se suma a esta lucha Aston Martin. Cuando Franco queda detrás de Stroll, en algún momento presenta pelea, pareciera como que se gastan mal los neumáticos. El auto daba la sensación de ir más firme en un circuito donde venís siempre doblando, como el de Hungría, y Stroll se le termina escapando. Sí, señor. Y en el conjunto de la Fórmula 1, más allá de nuestro interés lógico por Colapinto, lo bien que viene el avance de Aston Martin para que Fernando Alonso esté en lugares donde merece, ¿verdad? Cuando lo veíamos en la primera instancia. A mí déjamelo atrás igual de Colapinto. Por ahora, claro. Sí, como yo no quiero que mejore. Sí, no, pero hay que explicar la lógica y como viene la proyección, cuando lo veíamos en la primera tanda del viernes, 13º, hasta el propio Alonso se habrá sorprendido de haber dejado ahí el fondo del mar, ¿no? Sí, ayer dijo Fernando Alonso, ahora les toca a la gente de Honda. Nosotros hicimos nuestra parte, el auto está muy mejorado, pero ahora viene a partir de Zandvoort la evolución del motor, o sea que es un equipo desde todo punto de vista, por quienes lo conforman, por Adrian Newey, porque es Aston Martin que va antes o después a ubicarse en lugares importantes. Sí, y esta versión B, si se quiere, porque llevar 16 actualizaciones es casi llevar un auto nuevo, como lo hicieron, evidentemente es mucho mejor, porque inclusive también en un momento, y esto que marcás cuando venía atrás de Stroll, le traslada a su ingeniero Colapinto lo bien que dobla, lo rápido que va doblando. Bueno, cuestiones que tienen que ver con equipos que van superando a Alpine. Y si lo ves fríamente también en los números, en la Copa de Constructores, en las últimas 5 carreras, Jorge, Racing Bull suma 31 contra 11 de Alpine. Y en las últimas 3, que es donde veíamos que lo empezaba a superar Audi suma 10 y Alpine 4. O sea, es rendimiento y ya es resultado también. Sí. La proyección es contundente, se ve en cada entrenamiento, son carreras de auto en cada clasificación, en cada carrera, en algunas más, en otros menos. A veces las buenas largadas de Franco han permitido en circuitos donde el Alpine no padeció tanto como en circuitos tan lentos como este, sacar algún rédito, alguna 10ª posición, 9º puesto, pero siempre condicionado a algún abandono, que en este caso prácticamente no se dio, el de Piastri y poca cosa más, pero bueno, se esperaba que estuvieran ahí 13, 14, donde definitivamente, si no hay una evolución, seguirán los Alpine. Establecemos una pausa, lo escuchamos de regreso a Franco, a Colapinto, hablamos de todo lo que ha pasado con el automovilismo y por supuesto de lo que se viene. Estaremos viajando el día viernes a San Juan para relatar por Radio Continental, por Campeones Media, lo que pase con el TC. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Pana, más de 40.000 productos, una logística eficiente y la confianza que construimos día a día. Pana, trabajamos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Escuchemos reflexiones de Franco Colapinto, terminado el Gran Premio de Hungría. Bueno, arriba bien, después me quedé trabado en la 1 atrás de Pierre y después cuando frené en la 4, no sé si me tocó o qué pasó, pero se me movió mucho el auto. Cuando frené atrás de Pierre muy pegado, fui muy lento, pero se me corrió y me fui un poco afuera y perdí 2 puestos, así que nada, fue una pena eso. Después me quedé trabado toda la carrera atrás de ellos. Igualmente no tenía ritmo, no sé si les sorprendió, algo muy raro porque iba muy despacio y con el balance que me estaba costando mucho, patinando mucho, deslizando atrás, adelante, no tenía nada de grip esta carrera, así que hay que entender un poco la razón, el porqué.
cuando ponía la goma nueva en una parada tampoco tenía mucho grip, así que un poco raro, faltó mucho ritmo y hay que entender el porqué. Sí, voy a descansar un poco, creo que viene bien resetear y arrancar de nuevo, así que nada, con ganas del test acá, unos días más para aprender un poco más del auto y después relajar un poco. Falta de estabilidad, falta de grip, palabras que se repiten, ¿no?, en diferentes pistas, en diferentes circuitos. Y no en esta nota, pero señaló con Juan Fosaroli y con Jaime Pintanel en diálogo durante el fin de semana, Franco, la necesidad a gritos, que es coincidente con la mirada de Gasly de que vengan las actualizaciones que sirvan, ¿no? Porque ha habido actualizaciones, no en esta carrera donde Alpine no llevó ninguna, pero no rindieron lo esperado, cosa que sí ha pasado con otros equipos, por lo que es importante que podamos tener a un Alpine competitivo y por lo menos no perdiendo, ¿no?, como señalábamos hace un ratito. Viste, y con esto ya te completo, que muchas veces habla Franco de la temperatura de la goma. Dicen que el Alpine es muy, muy sensible a esa ventana, a ese rango que tenés de temperatura óptima, y que si no lo lográs y no lo podés mantener, claro, empezás a tener problemas de tracción, problemas de temperatura del neumático y por ende también degradación. Y puede ser, porque es lo que muchas veces él manifiesta. Y son pilotos que no incurren en errores, pero fíjense que Gasly se golpeó en Bélgica, en entrenamientos, Franco se golpea acá, están a 2 segundos del resto y asumiendo riesgos más altos que de pronto los que están andando mucho más rápido que ellos, ¿no? Así que lo escuchás a Gasly, son muy parecidos. Claro, no difiere mucho el disconformismo, ¿no? Sí, y bueno, dijo Briatore también, ya los pilotos han hecho su parte, ahora nos toca a nosotros devolverle un auto que les permita volver a estar en lugares un poco más competitivos. Vemos la carrera que significó la primera victoria del año del campeón del mundo, Lando Norris, y es una muy buena señal, una buena proyección para una Fórmula 1 que uno espera resulte más atractiva. Ya Ferrari está en la pelea, terminó siendo decepcionante, pero parecía que estaban para pelear, tanto Hamilton como Leclerc, y finalmente Verstappen hace una carrera extraordinaria, termina segundo, pero lo tenemos a McLaren y lo tenemos a Lando Norris ganador. Pasaron 11 carreras para que esto suceda, ¿no? El año pasado había ganado ahí Norris, largó muy bien Piastri. Hay un error de Lando en la curva número 2, que es la única, creo, deficiencia que ha tenido en todo el fin de semana y que le permite a Piastri, ahí un poquito pasados vienen, y en la curva número 2 también, y ahí queda abierta la puertita, un hueco para que Piastri, fíjense cómo se pasa Lando y salte a la primera posición. Y fíjense cómo peleaban Verstappen y Hamilton, ¿no? Tremenda la pelea ahí. Hamilton se había guardado y era el único de todo el lote de punta un juego de neumáticos blandos para el domingo. Y le hubiese cambiado totalmente el panorama si largaba segundo y no quinto, por aquella sanción que le impusieron, ¿no?, de 3 lugares en la grilla. Y claro, quedó atrás de Verstappen y no le sirvió de mucho eso, de poder ir para adelante con ese neumático blando, y fue el primero que paró a cambiarlos. Sí, sí. Antonelli de Movida peleando sexto, séptimo lugar, el puntero del campeonato, y mucho peor le iba a Russell, su compañero, ¿no? Antonelli también penalizado con 3 posiciones, producto de no haber levantado lo suficiente, esto que es tan ambiguo, tan amplio, tan poco directo y categórico, ¿no? Esta es la maniobra de Verstappen sobre Hamilton. Yo creo que cuando Hamilton lo ve venir ya es tarde y dejó un espacio ahí que, bueno, Verstappen cuando le dejan un pequeño lugar, ahí va, ¿no? De los 4 autos de los equipos grandes, parecía todo el fin de semana que el que estaba un escaloncito abajo era Red Bull. ¿Cómo le saca el jugo Verstappen? Lo puso segundo al final de la carrera. No por nada la consideración que tiene, ¿no?, en el ambiente en general. Sí. Bueno, momento clave, ¿no?, también, porque Piastri era líder, le va a restar la vuelta a Sainz y Sainz dobla como si no hubiese nadie, ¿no? Y era el puntero. Sí. Y ahí se le complica a Piastri y después cuando para Norris ya le sale adelante. Viene Adjar para terminar sexto, complicado Russell a partir de una largada donde tuvo problemas de potencia, los dos, Racing Bull con Lindblad y Lawson en zona de puntos, bien Bortoleto, mejor aún Hülkenberg. Bueno, un poquito
de lo que fue la carrera. Mezcladita en marcas, ¿no? Porque si vos te ponés a hacer memoria, Mercedes los aplastaba a principios de año. Y ahora en las últimas 5 carreras hubo 5 ganadores distintos. Y la reacción, la vuelta de McLaren a los primeros lugares, del campeón de la categoría, que apareció otra vez este fin de semana, es un punto para destacar ahí entre los equipos más salientes. Increíble lo de Ferrari, porque me parece que estaban en condiciones de pelear por la victoria y no pusieron finalmente un solo auto en el podio. Sí, que fue decepcionante finalmente el cuarto y quinto lugar de Leclerc y Hamilton con los 5 segundos, que pierde esta posición con su compañero de equipo. Para Antonelli, negocio redondo, tercer puesto, pero amplía la diferencia con respecto a sus rivales en el campeonato. Hamilton está a 50 puntos, Leclerc más todavía. Bueno, pausa de la Fórmula 1, habrá ahora un mes de receso para reencontrarse a fin de agosto cuando se corre el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, Holanda, cuando haga las veces de local Max Verstappen. Estamos saludando a los amigos de 214, estamos disfrutando de una riquísima picada de la mano de los amigos de 214. 214 fiambres, hamburguesas y salchichas de calidad, productos certificados sin gluten. 214 ricos de verdad. Conoce más en @214oficial en Instagram. El momento más picante lo presentamos aquí. El momento más picante lo veíamos rápidamente, ahora más en detalle. Viene Sainz peleando con Alonso y atrás viene desde lejos, Uy, qué cierre. Bueno. Es el puntero de la carrera. El equipo por radio te viene informando que te va alcanzando el puntero para restarte la vuelta. No me gustó que no haga una autocrítica Sainz o que por lo menos eleve un pedido de disculpas, porque es cierto que después Piastri se termina quedando por un problema técnico, pero en ese momento era el líder y le arruina la carrera. Y hasta pudo haber quedado afuera. Sainz dice, yo venía peleando con Fernando, pero ¿qué puesto venías peleando? Igual Piastri pudo haber hecho un poco insólito. más para levantar, pero claro, el que viene primero, correte, y eso muy clara las reglas. Ayer hubo algún problema con la señalización que ellos tienen de banderas azules, pero igual se ve ahí estaba. Que hay paneles que reemplazan a los banderilleros y que hubo 8 lugares de paneles previamente a eso donde titilaba el azul para que le den paso al líder. Y uno ve que no tiene mucha excusa Sainz. Tenés que levantar, aunque vengas peleando, vos tenés que darle, no obstruir el paso, porque a veces lo que es no es una pelea directa, es una pelea en el reloj con alguien que viene recuperando, entonces no tenés que estorbar, y bueno, pareció poco, ¿no? Los 5 segundos. Termina siendo una sanción de 5 segundos que es igual a la de Hamilton por haber excedido en 0,1 kilómetros la velocidad en la calle de boxes. Yo no sé cómo se juzga en la Fórmula 1, pero a veces resulta insólito. Hay disparidad de criterios, ¿no? La misma pena, digamos, para maniobras distintas. Sí, además cuando dicen no, levantó y le tocó en su momento Colapinto lo suficiente. Que hay un levantómetro instalado. Sí, hay mini sectores, pero también para un piloto es imposible detectar el mini sector cuando venís en un auto de carrera, ¿no? Leía el otro día algún análisis de la telemetría que decían que Antonelli había levantado más el sábado con lo de Hadjar que Russell con lo de Verstappen en Austria, donde no le sacaron el tiempo. Sí. Va dependiendo del criterio, que en muchos casos no es el mismo. Breve pausa, ahí venimos. Rectificación Singolani, punto de venta oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Rectificación Singolani, desde Carlos Casares a todo el país. Rectificacionsingolani.com. En un entorno que evoluciona sin pausa, proyectamos el futuro con visión y nos transformamos continuamente. Sin perder nuestra identidad, avanzamos con innovación y tecnología para ofrecer siempre lo mejor. Acopio de cereales y oleaginosas, producción y comercialización de maní, venta de agroinsumos, laboratorio y análisis de suelos, multiplicación de semillas y asesoramiento técnico especializado. Seguros para tu campo, siembras asociadas. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies. Sembrando futuro, cosechando éxito.
Las TC Pickup estuvieron en La Plata, ahora vendrá salida a otros escenarios que seguramente van a servir para fortalecer a una categoría que tiene nombres importantes, tiene buena calidad de vehículos, pero que está disminuida con esta concentración de tantas carreras en el Mouras de La Plata. Estuvo Andrés Galazo en los relatos junto a Mariano Riviere. A ver, ¿qué pasaba en el día de ayer? Con victoria para Mariano Werner. Que tuvo el dominio total de la acción durante sábado y domingo, porque el 1 lo marcó el sábado. Por poquito el sábado, Claro, ¿no? por 4 centésimos sobre Hernán Palazzo, que dio una segunda vuelta de clasificación y lo hizo temblar a Werner, que ya había finalizado con un solo giro. En las series del domingo a la mañana, mucha diferencia de Werner con sus rivales en la serie y en la comparativa con la otra que ganó Hernán Palazzo. Uno que largaba en los primeros puestos, lo hacía cuarto de Carlo, rápidamente se retrasaba y se las ingeniaba para avanzar. Quien llegaba a la punta del campeonato, Otto Frizzler, en ningún momento estuvo peleando ahí arriba, partía séptimo y finalmente avanzó al cuarto puesto y terminó sumando bien. Vean ustedes la diferencia al comienzo para maniobrar tranquilo que iba marcando Mariano Werner. En consideración de que con este tema de la quita de la carga trasera, es más de esperar la toma de succión que tanto se espera y que de modo especial produjo Gastón Mazacane a medida que iba avanzando la carrera. Ahí veíamos la superación a Canapino y ahora a Hernán Palazzo. Para Gastón, que había largado allí en la quinta colocación, quedaba segundo, lejos de Werner, pero en el último tramo de la carrera, vuelta a vuelta, fue descontando y sobre el final llegaron casi juntitos. Ahí abandonaba Diego Azar, uno de los ganadores del año. ¿Pierde ritmo Werner o es que el ritmo de Mazacane, que fue avanzando con mucha fuerza, lo lleva a terminar tan cerquita? En un momento pensamos que hasta podía haber algún juego de equipo, Jorge, para que Gastón también tuviera su victoria, cosa que hasta el momento no ha logrado este año, y estuviera en la condición de pelear el campeonato por lo que es necesario. Pero por solo 11 centésimos en el último intento del platense al paranaense, se daría entonces la victoria de Werner, segunda de la temporada. Bueno, lo de Otto Frizzler, que recuperó rendimiento y lo superó a Canapino sobre el final. Canapino que se fue cayendo un poquito, Sí. largaba tercero y finalmente aguantó hasta donde pudo a Mazacane y después un par de lugares más terminó quinto Le finalmente. venía haciendo honor a su apodo, ¿no? Apodo de rayo, ¿no? Apareció, Gastón, como claro, como los tal. pasó a los rivales y se le vino encima de una manera impresionante a Mariano. Lejos el último ganador que tenían las pick-up, Marco Dianda, admitía que se equivocaba el sábado clasificando y terminó en el 10º puesto de la carrera entonces, que ganó Werner, 11 centésimos a Mazacane, ya casi segundos terminó Palazzo, tercero en el podio, pero disconforme por la diferencia que marcaron las Fotón. Fue la foto perfecta para el equipo. Para el Fotón, un Fotón ahí juntitos, Werner, Mazacane y Palazzo, que completó el podio. ¿Cómo sigue esto, Mariano? Va a tener excursión, ¿no? Ahora las pick-up viajan fuera del ámbito habitual. Y el común denominador, los dos Juan Manuel Fangio. Primero el 16 de agosto en Rosario y después la gran cita esperada, septiembre, la vuelta de Juan Manuel Fangio de Balcarce. En la próxima termina la etapa regular. Ahora Werner pasa otra vez a liderar el campeonato. Le lleva 9 puntos a Frizzler, tercero Canapino a 24. Hay 8 pilotos en condiciones de ganar la etapa regular que se cierra, reitero, en Rosario. Bueno, vamos a ver la maniobra sin filtro. Vega es la línea de filtros más completa del mercado. Ahora el filtro es Vega. Y nos lleva a Brasil. Con el campeonato de Pernía, pero maniobras fuertes. Al autódromo de Velocità, allí en el estado de San Pablo, y en esta situación donde no tienen filtro cada vez que se encuentran en pista Pedro Cardoso, el brasileño, con Leo Pernía, el campeón de la categoría, ¿no? Fíjense como primero Cardoso lo corre a Leo, que sigue por el pasto para no perder terreno, lo lleva afuera a Rafa Reis, que es con quien peleaba el certamen brasileño, y vuelve a superarlo inclusive a Cardoso, que después va a la carga y lo termina pasando también a Pernía. Mirá las señas que le hacía Leo en la recta, porque la verdad que el primer toque que le da a Cardoso, te digo que no recibió sanción, no sé cómo. O sea, hay una buena cantidad de sucesos de este tipo, ¿no? Mirá, entre los dos. Y ahí vuelve a la carga, otra vez el brasileño. Leo, que no levanta nada.
Hay una rivalidad tremenda entre ambos. Pelearon el título en la temporada pasada. Sí. Y bueno, y Cardoso termina sobrepasando a Leo y se va a ir encima de Thiago Pernía, quien lo aguantó bien en esas vueltas finales y se quedó con la victoria. Esto es en la carrera del sábado, donde ganó Thiaguito, Cardoso fue segundo y Leo tercero. En la del domingo, que es la que invierte la grilla, ganó el uruguayo Cafaro, segundo fue Cardoso, que vino bien desde atrás, y tercero Pesini. Pernía es líder del certamen sudamericano y se consagró campeón del certamen brasileño. Y la chochera de Leonel Pernía por la victoria de Thiago no tiene nombre, la misma que Mariano observa en cada transmisión radial cuando Thiago Pernía corre en el campeonato europeo y Leonel lo hace aquí en el TN. Y hasta en el tono de voz de Leonel se nota la emoción. Sin duda, se carga ahí de emoción las palabras y el rostro de Leo, que además madruga muchísimo por la diferencia horaria, porque se ve toda la actividad de Thiago en Europa y después él la sigue aquí corriendo en Argentina, obvio. Reconocimiento para Joaquín Cafaro, piloto que ya ha mostrado en el turismo nacional sus condiciones, vino con el lauro de ser campeón uruguayo, esta linda categoría de Uruguay, ya hace algunas temporadas, y aquí se mostró siempre muy competitivo, alcanzó la victoria en Velocità, en Brasil, en el TCR, la competencia del día domingo. Breve pausa y estamos en todo el mundo turismo carretera, hay un montón de novedades, de qué forma se alistan, se preparan los equipos para correr en San Juan, la carrera más extensa de los últimos tiempos, casi 2 horas de carrera. Ahí venimos y les contamos los detalles. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. El fin de semana se suma al espectáculo habitual del TC, el turismo nacional. Es de mucho valor para lo que vayan a ver la competencia en San Juan. Va a haber muchísimas carreras ya desde el día sábado, un programa muy completo. ¿Le hace bien al TN, Andy, correr con el TC? Sí. Lógicamente compartir, escenario, lógicamente, aún mayor difusión y mucha gente que tal vez no siga al TN podrá observar el espectáculo que da la categoría frecuentemente. Este año ya estuvo por el Vigicún, con la victoria de Facundo Chapur, ¿se acuerdan? Fue una linda carrera aquella, esperemos se repita también esta. ¿Le hace bien al TC? Sí, al TN? sin dudas que sí, compartir el espectáculo. Veremos los pilotos, hay 13 que van a intercambiar entre Turismo Carretera y TN o TC Pista, el único Bautista Damiani. Finalmente, Nicolás Trosset no se suma al TN, ayer lo anunciaba, así que hará solamente Turismo Carretera. Ya nos metemos en el detalle de la carrera, pero hay un nuevo reglamento técnico del TC para varios equipos, para varias marcas, concretamente, Pablo, ¿no? Sí, si querés podemos ir compartiendo algunas placas y vamos repasando de qué se trata, porque cuando parecía, te acordás desde lo previo, que por ahí le daban alguna cosita a Ford y a Chevrolet, finalmente le terminaron dando también a otras marcas. Bueno, ahí está el repaso del régimen, Mariano, de las el cambio de Chevrolet. RPM. A Chevrolet finalmente le dieron 150 vueltas más, ¿no? Pasará entonces a 8.650 y el resto queda todo en 8.500. Este es el cambio para Chevrolet. En cuanto a régimen, bueno, vemos la siguiente peso. Placa. El peso. 10 kilos menos. 10 kilos menos, exacto, para Dodge. Challenger. Y 15 kilos menos para los Mustang. Para Ford. Esa será la variación en cuanto al peso de las marcas, los dos que tienen variantes para este fin de semana. Bien. Lo otro tiene que ver con el tema de la altura del splitter delantero. 3 milímetros menos. A ver. Recordemos para todas las marcas. Aquí quedan todos igualados. Y 57 milímetros quedan todas las marcas. Porque te acordás que se había hablado que al Ford le iban a bajar la altura. Finalmente sí, se la bajan, pero también le bajan a todo el resto. Y en definitiva lo único que les queda diferente es el tema del peso. Por eso algunos usuarios de Ford se quejaban. Sí, también los de Challenger, porque hablábamos en la semana,
con truco y que decía, para nosotros 10 kilos no equivale a nada porque no tenemos posibilidad de bajarle 10 kilos. Entonces vamos a ir con el auto exactamente igual que como veníamos corriendo. En definitiva, aquí sí hay unanimidad, ¿eh? No hay nadie que esté conforme con los cambios. Entonces, a lo mejor son buenas medidas. Si nadie quedó conforme, está parejo. Y por otro lado, vos fíjate cómo cada uno quiere lo mejor para su marca, pero también observa a las demás. Y en nuestra programación por streaming en la semana, lo escuchábamos con atención a todos, y Esteban Trota, hombre de Torino, manifestaba, Dodge está pidiendo algo, y tiene una pole con Marco Dianda, que está haciendo su primer año en el TC, lo propio el equipo, es puntero del campeonato Castellano que no quiso emitir opinión porque estaba disconforme tanto como Truco. Disgustado, sí. Sí. Bueno, claro, bueno, si querés los escuchamos. A ver, Marian, adelanta algo de lo que viene. Decir que Mercedes deberá, en lugar de bajar, subir 2 milímetros, y también varía la altura del alerón para los Camry, para completar el tema de las marcas. Sí, los usuarios de Dodge me parece que son los que han quedado realmente disconformes porque esperaban otra cosa. Pero en definitiva, todas las marcas tuvieron cambios, ¿no? Claro. Bueno, BM me parece que no. Y bueno, el tema de la altura que fue para todos. Le cabe también. Claro. A ver, testimonios. Siempre que hay un cambio reglamentario que en la teoría es para mejor, termina siendo en la práctica para mejor. Así que bueno, esperemos que así sea y que mejoremos un poquito el nivel del juego. Es complejo y molesta hablar, pero también molesta la hipocresía a veces de algunos pilotos que dicen no me meto con el reglamento cuando hay otros que sí levantamos la bandera y peleamos por eso. La hipocresía no me gusta, pelear por lo justo no es llorar, y no pelear por lo justo no es de corajudo ni de cojudo, es de hipócrita, así que ojalá que los pilotos que anduvieron diciendo que no hablan del reglamento y eso se pongan un poco más la pila, que los sponsors le pagan para que anden adelante. Entiendo que cada vez que haya más marcas es un poquito más difícil, aparte con 2 marcas nuevas, digamos en el promedio es mucho para analizar y pocas carreras para tener una evaluación tan concreta, pero bueno, porque también no es fácil cuando se le da a uno y se le quita al otro, entonces bueno, pero sí creo que ha sido un año en el cual con mínimo retoque pueden estar muy bien todos. La realidad es que fueron los 10 kilos, porque la altura fue para todos, entonces esperaba un poco más, pero bueno, entiendo que no es fácil estar del lado técnico, del lado dirigencial y todo, y dejar conforme a tantos pilotos. No lo veo bien, porque está muy difícil bajarle kilos al auto. Ya hoy en día, con el peso que tenemos, estamos siempre 2, 3, 4, 5 kilos arriba. Entonces, que nos den peso es como que no nos den nada, porque te diría que es casi imposible bajárselo. Por lo que se habló siempre del Challenger, o sea, la fisonomía que tiene el auto y lo malo de la aerodinámica que tiene, la realidad es que ahí lo que tenemos que generar es un poco más o potencia o régimen o algo por el estilo, porque con peso no hacemos nada. Cada vez más cerca de pelear por cosas importantes. Ahora me parece que quedamos de nuevo un pasito atrás, porque se le dio a todas las marcas menos a nosotros. Hoy por hoy siento como que retrocedimos un poquito con eso. Entonces, ¿cómo uno no se va a sentir un cachito molesto, no? La gente de Ford que está llorando con el tema del reglamento, no se vio que le faltara al auto, ¿no? O a la marca. Si vemos lo que hizo Nico Bonelli, Niki Trosset y demás, en un circuito tan difícil como este, que precisás de todo para andar bien, no se vio por lo menos reflejado de lo que se queja. Yo creo que si hoy le dan a Ford en el playoff, va a dominar Ford. Voces de dueños de equipos como Horacio Soljan, Esteban Trota, de pilotos varios. Bueno, hay disconformismo generalizado. Veremos qué trae como novedad Vigicum. Y la última, sobre todo, que va a ser una carrera normal, porque Paraná sí va a establecer seguramente información y análisis de cómo están las marcas, y ya a partir de que arranque la Copa de Oro, que van a ser las últimas 5 fechas, no se modifica, no se toca el reglamento. Es cierto que ha sido una temporada distinta a partir de la llegada de Mercedes-Benz y de BMW, reglamento abierto, pero claro, cada vez que se toca, se agrega, generalmente van camino a darle más, nunca a quitar, ¿no? Y bueno, cuando le dan a uno,
termina apareciendo, eleva la voz el otro, ¿no? Y así están los preparadores, es un tema recurrente, ¿no? En el turismo carretera. Pero ahora vimos algo que por lo menos yo no me acuerdo, de que también se quejen los que les dieron. Claro. Se quejan todos. O sea, porque no les dieron los que pretendían y porque a su vez le dieron a otro. Es menos de lo esperado, decían, ¿no? Al menos no son cambios onerosos, ¿no? Como en su momento cuando a una marca le daban mayor cilindrada, había que invertir en cigüeñales, por ejemplo, de mayor volteo, ¿no? Y es entendible lo de Trota y lo de Solheim, porque a ellos, no hace mucho, le dieron a Torino y a Mercedes porque se suponía que estaban un pasito atrás del resto. Claro. Y ahora te dicen, y ahora le dan a los demás, volvemos a estar un pasito atrás. Claro. Desde el razonamiento de la teoría, ¿no? Mercedes en aquella de Centenario y Torino en el Cabalén. Donde tuvieron grandes resultados con Chapur y Otto en el caso de Mercedes. Y el otro cambio es también, Jorge, lo del tema dirección asistida, que se habilita reglamentariamente, pero que por lo que hemos ido sondeando, serán muy poquitos los que lo van a implementar para el próximo fin de semana. Que requiere también una experiencia, por lo menos un ensayo, una prueba, para no encontrarte con algo diferente. Para los pilotos se simplifica. Hay algunos que venían solicitando esto por un físico más limitado. Caso concreto, Emiliano Espataro, que va con la dirección asistida, pero la gran mayoría prefieren el esfuerzo porque hay que mover, ¿no? Un turismo carretera. Es pesada la dirección, pero no encontrarse con sorpresas el día domingo. Y es una carrera muy exigente desde lo físico y desde lo que dura, ¿no? Porque tenemos carreras habituales del TC de 40 y pico de minutos. Esta va a durar 2 horas o poquito menos. Si no se llega a las 2 horas, va a estar en 1 hora 50 y pico. Vamos a estar transmitiendo por Radio Continental. A ver, detalle, 66 vueltas. Se especulaba que iban a ser 50 y pico, 60. En definitiva, 66 es el número. Es un circuito que demanda 100 segundos, 1 minuto 40 la vuelta. Cuando venga el momento de la carrera van a venir bastante más lentos. Más lentos, lentos, obvio, claro que sí. Inversión de grilla también. Y porque con algún auto dividido de por seguridad, sorteo. yo digo que vas a estar en las 2 horas, me parece, ¿no? Tal cual. Sí, Auto de seguridad es altamente probable por los que vienen avanzando de atrás, los que están peleando en el medio, los autos más retrasados que largan adelante. Y porque además te captura la cama de Leca en un circuito de nivel internacional, donde para eso está diseñado, ¿no? Será libre la cantidad de combustible con la cual puede largar cada protagonista y ahí vendrá después la estrategia, a ver cuánto se carga en el momento de la detención, que recordemos será lo único que se hará trabajo en boxes, ya no el cambio de neumáticos. Hagamos un ejercicio rápido. Los tanques están homologados y tienen entre 105 y 110 litros. Se consume por vuelta entre 2.8 litros por giro y 3 litros. Esto habrá que verificarlo y constatarlo una vez que lleguen ahí, porque la temperatura también importa. Suele haber algún cambio, pero más o menos la experiencia muestra esto. Es decir, alcanza si salís con el tanque lleno para completar 35, 36, 37 vueltas. Casi que tenés que volver a completar el tanque para hacer lo que te queda de carrera, que son otras 30 vueltas más. Son 66, pero hay que tomar la referencia de 68 porque hay que ir hasta el lugar de la largada. Uno ve que viene muy despacito para consumir lo menos posible. Variables, cuando entra un auto de seguridad, que seguramente, como dice Andy, va a pasar, el consumo se reduce a un 70%, es decir, en lugar de 3 litros estarás gastando 2 litros por vuelta, ¿no? Sí, ahí podés economizar, lo que no podés es ingresar a los boxes, ¿no? Las ventanas hay, obviamente, como se viene haciendo ya de forma preestablecida en otras carreras, 3 grupos que se van a sortear, todavía no sabemos de quiénes se trata, para ver quién ingresa en, no sé, determinada, antes era par e impar, ahora es en una vuelta, en la siguiente o en la posterior, y después los 3 grupos que marcabas recién, Jorge, del sorteo, que hay que ver cuántos anotados hay, para dónde está el corte entre quienes quedan, sobre todo uno mira entre el primero y el segundo grupo, porque por ahí tenés de reojo aquellos que espían esta situación de poder ingresar entre los 12 y están en puesto 17, 18 del campeonato, y una cosa es que vayas al primer grupo, que podés largar del fondo, u otra que vayas al grupo del medio, que en una de esas, si sacás una buena bolilla, largás bien. Entonces, hay mucha variable que tiene también
que ver, como siempre marcamos, con Con el la azar. fortuna y con el azar en esta carrera. Frío no hará, que ello provoca mayor consumo. 22 grados se anuncia de máxima para el domingo. Y un vientito sur de 20 kilómetros por hora que los va a tomar en la izquierda, en la recta larga, la opuesta, la más lejana a los boxes. No va a tener mucha incidencia en frenar o empujar el auto el viento, ¿no? Sí, puede jugar a favor el tema de la baja temperatura por el tema de los frenos, que tanto se habla siempre en el Vigicum, y en función del campeonato, que después va a quedar una sola fecha de la etapa regular, va a entregar más puntos esta carrera. 60 el ganador contra los 47 habituales de cada fin de semana. Es un 30 y pico % de puntos y es lógico, ¿no? La carrera es de otra exigencia, es otro costo también para los equipos. Hay una cuota de azar, sí, porque hay un sorteo para el ordenamiento de largada, pero también hay una cuota de estrategia, de trabajo, de planificación por parte de los equipos y el responsable de cargar el combustible con los bidones. Hay dos tipos de bidones, uno de 25 litros, que es el más chico, y el otro de 43. Pero el que carga esto tiene el piloto que parar justo, porque una cosa es que te deje justo donde vos tenés que embocar con la boca del bidón, y otra cosa es que te lo deje un metro más adelante. Hay que moverse, es mucho peso. El bidón grande es pesadísimo, por eso. Jorge, los hemos visto a los chicos, a los muchachos. Tremendo, eligen generalmente a la persona te que lo ayuda va a hacer. otro, ¿viste? A levantarlo y ponerlo en el hombro, porque es muy pesado. ¿Y podrá haber alguna estrategia distinta? Digo esto porque podría llegar a darse que alguien prefiera salir con menos litros, a lo mejor son los menos, pero aprovechar qué cosa, haciendo una carrera bastante más larga que las habituales, si vos lográs ir con menos litros, menos peso, pero también con pista limpia, esto es fundamental. Si en algún momento, porque es una carrera de mucho tránsito, de mucha refriega, se sale con una mentalidad distinta porque es muy larga, pero igual, venís en tránsito y siempre que venís con mucho auto alrededor, perdés mucho terreno. Puede ser que haya pilotos que elijan, a lo mejor en la vuelta 20, cuando va media hora de carrera, entrar, llenar de combustible, salir no a pleno y hacerte una hora, no digo en soledad, pero algo parecido. Y si vos ganás un segundo durante una hora, es un montón de tiempo. Así que atención con las estrategias, pero es una calle de boxes muy larga, 1 kilómetro, dice Miguel Páez. Sí. 1 kilómetro. El dato que nos entrega gente que está muy fina con esta información es que para pasar por los boxes, cargar un bidón, 50 segundos. Si cargas 2 bidones, 57, 58, 1 minuto. Podés llegar a perder la vuelta inclusive. Exacto. Sí. Porque es 1:40 la vuelta. O sea, tenés que salir Claro. antes de que pasen los punteros. Pues si ya perdiste la vuelta, quedás desconectado de la carrera. Pero ojo con esto. Si vos venís 20 segundos y se hace bien el trabajo, salís 15 segundos adelante, te quedás con pista limpia. Si haces 1 segundo por vuelta durante 1 hora, reitero, es un montón de tiempo. Hay que hacer otra segunda parada después. Sí, hay un montón de variables que empiezan a jugar a partir de esta situación que plantearon este año de ir a 66 vueltas, que no las veías cuando la carrera tenía 50. Y gran parte de ello según el lugar que te toque largar, cosa que se conocerá en el Polideportivo Aldo Cantoni a las 21 del próximo viernes cuando se haga el sorteo. Vamos con Pablo, con Bosco, con Mariano, vamos con Nelson Ramírez. Nanetti ya está llegando allá a San Juan, no se lo quiere perder, por supuesto, ¿no? El viernes ya hay actividad del TN, claro. Entrenamientos clase 3 de la 2 y la única tanda clasificatoria de la clase 2 se reduce el cronograma por la particularidad de compartir con el TC Pista y Fórmula 2. El domingo el público que vaya va a tener autos desde temprano dando vueltas todo el día, hasta las 3 de la tarde, ¿no? El domingo. Y decimos siempre, junto con el circuito de Termas de Río Hondo, de los mejores circuitos que tiene la República Argentina, San Juan ha hecho una inversión maravillosa y lo van a disfrutar los sanjuaninos, los mendocinos, los puntanos, la gente de San Luis y de otras provincias que estarán dispuestos a ver esta carrera distinta del TC que transmitiremos por Radio Continental y si Dios quiere la analizamos el día lunes aquí en Mesa de Campeones. Los esperamos, gracias, un abrazo, hasta entonces. Auspiciaron Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, 80 años, respuesta siempre. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito.
Aseguradora del hincha argentino. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer.